Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás, querida? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de visita a dos mujeres latinas del ámbito literario, ambas escritoras y fundadoras de casas editoriales dedicadas a promover la literatura infantil en español y bilingüe, y la literatura para adultos también. Ellas son Jenny Lizárraga, emprendedora hondureña, fundadora de 5 Books y Green Seeds Publishing, y Pilar Vélez, escritora y poeta galardonada, colombiana y fundadora de Snow Fountain Press, también fundadora de la organización internacional Mi Libro Hispano. Con ambas mujeres vamos a platicar de libros, la censura de libros en algunos estados de la nación americana, sobre todo en la Florida, donde ambas residen, y la situación con temas relacionados como los libros del conocido autor Roald Dahl y la serie de Dr. Seuss. Y por supuesto, como siempre hacemos en este espacio, vamos a querer que nos compartan ellas su trayectoria bilingüe y bicultural. Bienvenidas a ambas, qué rico que están por aquí. Muchas gracias a las dos, muchas gracias Erika, Maritere. Es un gusto estar aquí y compartir contigo, Pilar, este espacio que es súper importante para que nuestra comunidad esté informada. Y el tema de hoy definitivamente nos atañe a todas y a todos. Claro que sí, un saludo para toda la audiencia y para Erika y Mariteri. Muchas gracias por la invitación y qué placer pues compartir este espacio con Jenny, una persona que no lo sabe, pero yo la admiro mucho por todo lo que ha hecho y porque es una de las mujeres pioneras hispanas aquí en el mundo editorial. Así que es un honor para mí compartir con ella y con ustedes. La admiración es mutua, Pilar. Qué lindo, bienvenidas a las dos. Estos espacios de intercambio siempre son, bueno, riquísimos y queríamos ofrecerlo, sobre todo con esta reflexión que Mari explicó un poco en la introducción, pero vamos a conocerlas un poquito más y que las conozca también nuestra audiencia y que entiendan de dónde viene y quién es cada una. Jenny, si nos querés contar cómo llegás a la Florida y cómo los idiomas influyeron en tu vida. Y después, Pilar, si querés contarnos, eh, luego que Jenny haga su presentación, lo mismo, cómo llegás a donde estás hoy y bueno, cómo los idiomas tuvieron un peso y un rol importante en tu cultura y en tu vida profesional. Pues para decírselos de forma un poco general, yo creo que las letras siempre han sido parte de lo que a mí me ha gustado. Siempre ha sido como ese llamado a la literatura, a la poesía, desde que estaba en la escuela, en el colegio. Sin embargo, yo nací y crecí en Honduras y también estudié allá el colegio y mi primera carrera la hice allá. Estudiar letras allá o estudiar literatura era prácticamente un suicidio económico en la época que a mí me tocó. Así que pues yo vengo de una familia de escasos recursos económicos y todo lo que yo he estudiado y he hecho en la vida ha sido por becas, scholarships que me he ganado. Desde que fui al kinder siempre estudié con becas. Entonces para la universidad me gané una beca para estudiar ingeniería, una ingeniería agroindustrial y me gradué de ingeniera agroindustrial, pero siempre tuve esa pasión por las letras, por la comunicación. Desde la escuela y el colegio yo ganaba los concursos de oratoria, de poesía, de escribir cuentos cortos. Fue algo que siempre estuvo en mí y que siempre me gustó. Luego, eventualmente, cuando me mudé acá a Estados Unidos a seguir estudiando, yo estuve en Illinois, en Chicago, y allá me conseguí un trabajo mientras estaba estudiando en una compañía distribuidora de libros y fue como un mundo que se abrió para mí. Yo ni siquiera tenía idea que ese tipo de trabajo existía. Yo digamos que venía de esa mirada muy tradicional, muy cuadrada de usted o es doctora o es abogada o es ingeniera.
no hay más. Eso era con eso crecí yo. Entonces yo era ingeniera, ya era ingeniera y aquí yo venía a hacer mi maestría y luego yo tenía en la mente que yo iba a hacer un doctorado. Ese era el camino. Y bueno, cuando entré a este trabajo, era una distribuidora de libros muy antigua, que habían, el dueño, por cierto, era un sobreviviente del Holocausto, que él vivió en Nueva York y luego se mudó a Chicago con su esposa y tenían esta compañía que distribuían libros en italiano, en alemán, en francés, en portugués y en español. Y a mí me contrataron como la jefa del departamento de español y de portugués. Y fue una cosa así que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y él me dio la oportunidad, mi jefe en esa compañía me dio la oportunidad de viajar por primera vez a las ferias del libro. Wow. Y fue impresionante. Fui a la Feria de Buenos Aires, gracias a ellos, luego a la de Barcelona, Liber, que se hace todos los años en España, a la de Guadalajara, que es un mundo fascinante de conocimiento. Y bueno, pues ahí ya les digo que, long story short, como dicen, historia larga, corta, se me fueron 15 años en eso. Entre que estuve allá en Chicago y eventualmente pues nos mudamos con mi esposo para acá, a la Florida, y aquí ya llevamos más de 10 años viviendo. Fundamos Cinco Books y mi esposo me colabora, digamos que para las ferias internacionales él trabaja conmigo, vamos juntos, pero en realidad a Cinco Books soy yo quien, digamos, hago el papel de estar acá todos los días, de trabajar y de tomar las decisiones gerenciales más importantes. Entonces, continúo yendo a las ferias internacionales. Cinco Books ha crecido y ha cambiado mucho en el tiempo, de modo que Green Seeds Publishing es el imprint, es la editorial que está bajo la sombrilla de Cinco Books, tratando de llenar un poquito ese vacío de algunos libros bilingües y algunas temáticas que no vemos en las publicaciones tradicionales americanas acá en Estados Unidos. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablar hoy un poco, que hay muchos temas que se nos quedan afuera porque hay mucha censura, porque hay mucho tradicionalismo, porque las casas editoriales también son un negocio y eso creo que es algo que sí tenemos que tener bien presente, que las editoriales son un negocio, por ende tienen que dar ganancias. Y por ahí los editores también les toca tomar decisiones duras con respecto a qué publicar y qué no publicar. Interesante, muy interesante para arrancar. Pilar, tu turno para conocerte un poquito. Bueno, colombiana, nací en la zona cafetera de Colombia, pero me crié en Cali y parte de mi niñez fue en la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta. Así que cuando me preguntan de qué parte de Colombia soy, es muy difícil para mí siempre contestar porque siento que mis raíces están por todas partes de Colombia. Mi familia, debido a la violencia que sufrió mi país, tuvo que desplazarse. Yo vengo de una familia de desplazados, entonces eso siempre se arrastra, siempre se queda con uno, esa historia política y los conflictos a lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, llevo ya viviendo aquí en Estados Unidos ya va para casi 3 décadas. Me gradué, soy maestra normalista de Colombia. Esa es mi pasión, enseñar. Sin embargo, me gradué como economista, igual que el caso de Jenny, que es ingeniera agrónomo. Yo soy economista. Y acá, pues también en Estados Unidos hice una maestría en Business Administration. Acabo hace ya como año y pico o 2 años, terminé la de escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Y no sé, digámoslo así, que por experiencia de vida he tenido siempre que construir mi propia casa, como construir mi conchita, construir algo, ese mundillo. Y ese mundillo, en cierta manera, es mi libro hispano, que es la organización a la que vive en mi corazón. Es una organización sin ánimo de lucro, casa de más de 200 escritores de origen hispano, donde los escritores se transforman en gestores culturales, gestores que van más allá de la palabra a interactuar con la comunidad y esa es
digamos que eso es lo lindo que tiene mi libro hispano, y es que todos nos transformamos. Entra uno diferente escribiendo y sale uno haciendo mil cosas. Eh, mi sueño es mi libro hispano, mi pasión de vivir. La verdad, amo a mis miembros, amo a Miami, que ha sido la cuna donde esta organización nació. Fundé una editorial que se llama Snow Fountain Press y nació de una necesidad. Yo quisiera haber tenido ese mentor, esa experiencia que tuvo Jenny, de haber pasado por un trabajo, por alguien que supiera y me abriera los ojos y me dijera, mire, esto se hace así, pero no ha sido así. Yo llegué a crear cosas que no sabía ni qué era, cómo era que lo estaba creando, y aprender en el camino. Entonces el aprendizaje ha sido muy costoso, eh, y todavía sigo aprendiendo bastante. Ya mi editorial ha publicado aproximadamente, creo que ya pasamos los 100 títulos, 40 premios de literatura hemos recibido en todos los géneros. Publicamos literatura infantil, juvenil, novela, poesía, libros de ensayo. Y bueno, participamos, es una editorial independiente, pero en los últimos años hemos publicado bastante material bilingüe para niños, literatura bilingüe para niños. Entonces, y estos libros afortunadamente han tenido muy buena aceptación, especialmente en las escuelas, no solamente con los padres, sino llegar a entrar a las escuelas, una editorial jovencita, de escritores hispanos, con unas temáticas diferentes también, porque cada uno le pone lo suyo, su experiencia de vida está filtrada en la literatura. Entonces sí, ahí coincido bastante con Jenny de esas temáticas que realmente tanto Cinco Books como Snow Fountain Press está presentándole a la nación americana, ¿no? A ver, Jenny, háblanos un poco de Cinco Books y la casa editorial de Green Seeds Publishing. Mira, Cinco Books nace de esa necesidad, de esa experiencia que yo tuve de trabajo, donde, te digo, se me abrieron los ojos, se me abrió la perspectiva a un mundo que yo desconocía, que no sabía que existía, y que cuando lo vi, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora, yo bien me acuerdo que yo le presenté un plan de negocios a mi jefe. Yo estaba en ese momento estudiando una maestría en comunicación en la Universidad de Northwestern. Entonces ustedes saben, cuando uno está en una universidad famosa y todo, uno se siente que es el rey del mundo y que uno las puede todas. Entonces, no, mi jefe me bajó de una y me dijo que eso que yo le estaba presentando en realidad era una cosa como de kinder, que los negocios de ellos eran mucho más grandes y que a él vender libros infantiles no le interesaba, porque esta compañía que él tenía era que le vendíamos solamente a las universidades, a los departamentos de lenguas de las universidades. Entonces había mucha literatura clásica, auténtica, tanto en alemán, en francés, como en español, en italiano, pero era toda la obra clásica que se hizo para adultos, no había nada de niños, y nos llamaba cantidad de gente. Como yo era la del departamento de español, las llamadas las recibía yo, preguntándome que si podíamos hacer este pedido de libros infantiles, que la escuela tal, que la biblioteca tal, que el distrito tal querían estos libros, y yo siempre les tenía que decir que no, cansada de decir que no. Le hago esta presentación a mi jefe y mi jefe me mandó por un tubo. Y pues ahí fue, digamos, que naciendo esa semillita. Luego yo fui asistiendo a las ferias del libro internacional y un día me dijo un editor argentino, ¿y por qué no haces tu propia empresa? Y pues a mí ni se me había ocurrido. Esa es otra cosa. Yo no tenía en mis planes fundar una empresa. Eso de que yo siempre supe que iba a ser empresaria, no, no es cierto. Ni se me ocurrió. Pero entonces fue aquella cosita, y cada uno de los pasos, de las experiencias, de la gente que he ido conociendo, yo siento que han sido como una semilla, han sido una grada, han sido algo que ha ido aportando a mí, una lección, una bendición que ha ido llegando y ha ido armándome ese rompecabezas hasta pues llegar a tener lo que hoy es Cinco Books. ¿Qué es lo que hace hoy en día Cinco Books? Curamos literatura mayormente auténtica. Cuando digo literatura auténtica, es la literatura originalmente escrita en español, no traducida. Y nosotros la curamos de modo que sea fácil y que sea también atractiva para las escuelas, para las bibliotecas aquí en Estados Unidos y para las familias,
que ese es realmente el, digamos por decir así, el consumidor final. La meta es siempre la familia, es siempre los niños que están creciendo y con qué libros nosotros queremos que esos niños crezcan. Porque de la escuela van a los niños, de la biblioteca van a los niños. Ellos solo son un canal, digamos. Entonces, aquí en Estados Unidos, como ustedes saben, hay muchas reglas. Cada estado es como que si fuera un país distinto y cada quien tiene sus propias leyes para trabajar y de seleccionar. Entonces, sí es un trabajo bastante arduo porque traemos libros que vienen de América Latina, vienen de España y como ustedes bien lo saben ya, en América Latina y en España y en realidad en el resto del mundo, no se publican libros así como nosotros en Estados Unidos que lo hacemos pensando en el currículum, pensando en que en Texas sí este tema va a ser interesante, sí en California este tema va a ser interesante. En el resto del mundo la gente no piensa así. En el resto del mundo es un artista que se junta con otro artista y le hacen una propuesta al editor y dicen queremos publicar este libro porque creemos que puede aportar algo al mundo. Y mientras más lejos llegue ese libro, a esos creadores no les interesa si llega una copia a Tokio o si llegan 1000 copias. Nosotros acá en Estados Unidos tenemos otro pensamiento. Pensamos, si vendo 100,000 copias, vale la pena. Si vendo 10,000 copias, vale la pena. Entonces, son dos modos de pensar súper diferentes que tenemos que hacer como ese, digamos, ese puente para que esos libros maravillosos que se hacen sin un esquema, sin un mapa, puedan llegar acá y puedan aportarnos la creatividad, las narrativas inclusivas y diversas que tenemos en nuestros países. Porque decir que somos latinoamericanas es tan diverso como la misma imaginación que tengamos. Todos nuestros países tienen, en el mismo país, como lo dijo bien Pilar hace poco, son diferentes. Entonces, cuando te dicen de dónde eres, es que somos de un montón de lugares. No somos de un lugar en especial. Mira este crisol de, de nacionalidades que tenemos en este episodio. Qué interesante. Pilar, ¿por qué nos contás un poco tu propia experiencia como autora y sobre tu casa editorial Snow Fountain Press? ¿Qué tipo de libros publicas y cuál es tu experiencia y tu rol? Bueno, yo soy la directora de la editorial. Tengo un equipo de trabajo que está integrado por ilustradores, los correctores, profesionales en el área de la literatura, maestros también. Ellos hacen una lectura, una curaduría también, sobre todo de los libros que van para los niños. Y como yo, o sea, yo tengo esa bendición de venir de la docencia, entonces me siento pues realmente bendecida, valga la redundancia, por tener este grupo tan nutrido de maestros y recibimos mucho feedback sobre libros que están, temas que no están cubiertos, temas que de pronto hay un tratamiento que no es el adecuado, que sí es el adecuado. Todas estas conversaciones que lo nutren tanto a uno, pues gracias a Dios tengo esa retroalimentación directa de ellos. Eh, Nosotros no tenemos en Snow Fountain un canal de distribución. Realmente yo tengo, entre todas mis asignaciones, mis tareas, yo también tengo trabajo en otra empresa. O sea que yo tengo que dividir mi tiempo en muchas áreas diferentes. Y yo me he concentrado básicamente en trabajar con los autores para que sus libros sean la mejor versión que puede tener un lector en sus manos. O sea, toda mi academia, mi conocimiento académico va volcado a esa obra que va a salir. No importa lo que sea, afortunadamente pues tengo realmente una variedad muy grande temática, académica, entonces puedo asesorar incluso libros de ensayo, libros de economía, libros de educación, y soy una lectora empedernida, entonces todo esto me nutre a la hora en la que recibo un libro para leer, que realmente no es para leer, sino que uno ya con los ojos de revisor empieza a trabajarlo, así sea el libro de cualquiera, empieza
Entonces, básicamente ese es mi aporte a estos libros que salen, pero como somos tan conscientes de que somos una minoría, de que estamos representando unas voces de la minoría, me he puesto mucho a la tarea de que los temas que salgan tengan un valor agregado, tengan un motivo, cumplan una necesidad en la sociedad. Entonces, estimulo mucho la parte del legado, la parte de la herencia, de la diversidad, las tradiciones, el papel de los abuelos. Y estoy hablando, por ejemplo, de la literatura infantil, de que somos más que papá y mamá, somos un núcleo, como dice el proverbio africano, que para criar un niño se necesita una villa. Entonces, yo aplico eso siempre, lo tengo siempre presente en los trabajos, sobre todo para los niños. Snow Fountain participa en ferias también, en la Feria de Bogotá, y este año nos estamos preparando por primera vez para llevarla a Guadalajara. Qué Entonces, bien. Bueno, nos vamos a ver allá entonces. Dios quiera sí, Dios quiera que sí. Entonces, pero es un modelo independiente, como les digo, nosotros hasta el momento no tenemos obras que sean propias de la editorial. Yo sí, yo soy como escritora, pues las mías pertenecen a la editorial, pero en mi modelo los autores son 100% dueños de su obra. O sea que yo cumplo con entregar la obra, con asesorar al autor, a través de mi libro hispano le brindo oportunidades de exposición, de contacto con el público, si ellos desean ser miembros de mi libro hispano, pero mi editorial no tiene esa parte comercial desarrollada y esa de pronto es la tarea que a mí me tocará emprender, ver cómo lo hago. Ujú. Me encanta que ambas estén elevando y promoviendo la literatura en español a nivel internacional realmente. Entremos de ya al tema de la censura. Para aquellos oyentes que no escuchan, que nos escuchan en diferentes países del mundo, que a propósito, este podcast lo escuchan en 27 países, incluyendo los Estados Unidos. Así que ha sido escuchado en Colombia, es escuchado en Honduras también, en Chile, en Argentina y, bueno, y en países de Europa también. Jenny, me gustaría que explicaras un poquito brevemente la situación con la censura de ciertos libros sobre racismo y discriminación que están siendo eliminados de las bibliotecas, sobre todo en la Florida. Y después quisiera que Pilar también diera su perspectiva. Mira, lo que te puedo contar al respecto es que hay dos temas. Está primero la parte de que estamos teniendo como estas políticas para sacar libros de catálogo, para reducir en las colecciones donde hay libros que hablen sobre racismo, sobre discriminación, sobre activismo, porque supuestamente eso es lo que han planteado, esos son los argumentos que la gente, bueno, ha sido el gobierno estatal, que son temas, por un lado, que carecen de relevancia para la educación de los jóvenes y de los niños, y por otro lado, que es una indoctrinación. Entonces aquí tenemos una confusión bien grande porque mucha gente dice, sí, yo no quiero que mis hijos sean indoctrinados, que les metan ideas. Y aquí en la Florida tenemos, como ustedes saben, una buena población de gente que viene de países donde han sufrido dictaduras, donde han sido exiliados. Por ejemplo, estamos hablando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, otros países que hace pues más años sufrieron también de dictaduras como Argentina, Chile también tuvo dictadura. Entonces, muchas de estas personas dicen, no, yo no quiero esto. ¿Por qué? Y se confunde porque las dictaduras se caracterizan por censurar, por quemar libros, por prohibir temas, por la agenda cultural pasa a tercer plano. Entonces, vemos esa confusión aquí en mucha gente que dice, bueno, es que quieren meterle a mis hijos ideas
de política o de cosas que no son importantes. Y yo creo que ahí es donde es bien importante tener a los padres de familia, a los maestros, docentes, a los bibliotecarios, a todas las personas que somos parte de la comunidad, tengamos o no tengamos hijos, trabajemos o no en una escuela, somos parte de esta comunidad y sobre todo siempre vamos a tener amigas o amigos que tengan hijos para quienes no tenemos hijos y los que tenemos hijos, pues obviamente nos interesa, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan acceso a la mayor cantidad de libros de literatura, los clásicos, con la menor censura posible. Y luego vamos al otro tema, que era lo que decíamos de ciertos autores ahora que han habido modificaciones, ¿verdad? En sus historias. Y de eso creo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quiero que dejemos un poquito claro esta versión, esta idea de censurar y retirar libros de los estantes porque se asume que carecen de importancia para la educación. Yo personalmente creo que eso es un error. Porque ¿cómo vamos a saber si algo nos conviene o no si no damos la oportunidad de leerlo? Y no estamos hablando, bueno, hay mucho esto con lo de la diversidad, identidad de género. Creo que ese es uno de los temas más fuertes que han sido atacados porque hay mucha agenda religiosa también. Y como que se nos olvida que Estados Unidos es un país laico, donde todos tenemos la libertad de credo. Libertad de credo es que aquí todo el mundo puede creer o no creer. Y las escuelas no tienen que tener ningún tipo de orientación ni para un lado ni para el otro, porque si no dejamos de ser laicos. Claro. Y las personas que proponen estas restricciones y esta censura casi siempre se agarran o de temas religiosos o se agarran de la Constitución de los Estados Unidos y como que hay ahí una distorsión de la información porque la misma Constitución es la que establece que hay libertad de credo. Claro. Claro. Entonces, por mi lado, esa es mi opinión con respecto a esto de aquí en la Florida específicamente, que también sucede en Texas. Hay un libro que cuando estaba preparándome un poco para esta conversación con ustedes, me acordé mucho de ese libro. Hay un libro que se llama The Anti-Racist Baby, el bebé antirracista. Es un book, es un libro para bebés y es un libro sobre activismo para padres jóvenes que están criando niños y que quieren que sus niños pues no tengan estos prejuicios con los que muchos de nosotros sí crecimos. Claro. Entonces es querer tapar el sol con un dedo diciendo no, pero yo no soy racista. A ver, la realidad es que muchos de nosotros crecimos con muchísimos prejuicios. Que los desaprendimos en el camino y que hoy pensamos diferente, eso es otra cosa. Y qué bueno si fue así. Pero si no es así y no nos damos cuenta, somos parte del problema. A ver, Pilar, cuéntanos. No, sería agregarle a este punto de vista que nos ha aportado Jenny, que realmente coincido 100%. Eh, lo que, sin ser una experta en el tema, porque la verdad que para entrar a discutir si un libro específicamente es bueno o malo, tendría yo que escuchar los argumentos de la persona que lo retiró y ver si yo puedo refutar esos argumentos. Pero me llamó la atención que entre la lista de los 176 libros que retiraron, estaba uno que yo tengo aquí que se llama Dreamers, que es uno de mis favoritos, de Yuji Morales. Que lo amo. Este libro, en mi colección está allí de primero. Yo dije, ¿qué? El libro de Yuji. Si esto es una belleza, como ella no solamente lo ha ilustrado, sino como ha contado esa historia y todo lo que transmite un libro como este, que es, la verdad es, no entiendo por qué lo han retirado. Otra de las sorpresas con el tema de la censura es que están dos de nuestros amados icónicas figuras como Roberto Clemente. Yo lo tengo en un libro que es Carta a mis sueños y con Roberto Clemente yo me transformé, yo sentí que ese personaje hizo algo en mí cuando lo trabajé y lo incluí en Carta a mis sueños. Entonces, un libro de Roberto Clemente de su historia está también en la lista, otro de Celia Cruz. Sí. Y no, hay varios, casi toda esa colección de los 176 libros que retiraron incluyen libros que hablan sobre minorías, sobre etnias, sobre historias
de diversidad. Entonces a mí sí eso me impresionó muchísimo. Y temas de los afrolatinos, o sea que es algo que uno no comprende, pero como bien lo dijo Jenny, aquí hay unos intereses económicos y políticos y religiosos. O sea, yo creo que no es tanto la lógica, sino cuál es el interés político que hay a veces en censurar estos libros. Sí es cierto que mucha de la literatura que leen nuestros niños en los clásicos, por ejemplo, y que nosotros nos criamos con ellos, los leímos en la escuela, en el colegio, muchos de estos libros no fueron escritos originalmente para niños. Claro. Entonces, eso es cierto. Y estas versiones han sido adaptadas en diferentes épocas. Entonces tú Como puedes ejemplo. encontrar la Caperucita Roja en diferentes versiones, en una se la come el lobo, en otros le salen las piedras. O sea, Sí, puedes es encontrar verdad. exactamente. Entonces, Muy cierto. pero aquí viene otro papel muy fundamental, más allá de la escuela, es el papel del padre. Es el papel del padre, cómo va a trabajar estos libros con los niños. O sea, si en la escuela dicen que este libro no se puede leer, pero el padre, por ejemplo, como el caso de Dreamers, que yo digo, ¿cómo van a retirar esta belleza del libro? ¿Cómo van a negar la historia de los inmigrantes mexicanos? ¿Cómo yo voy a negar la historia de Martin Luther King, por ejemplo? Que porque alguien hizo algo que no me gustó, entonces yo voy a coger y a quitar los libros que hablan de ese tema que porque puede levantar controversia. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Voy a invalidar la historia? ¿Voy a invalidar la historia de Roberto Clemente cuando llegó aquí y sufrió discriminación por ser negro, por hablar español, por ser una minoría, por no saber inglés, etcétera, etcétera? ¿Voy a invalidar su historia? Sí, gracias a Dios, él dejó videos. O sea que no hay manera de refutar esta historia. Entonces, como decía Jenny, ponerle el dedo al sol, pues es de tontos. Es de tontos. Yo creo que esto a la larga se va a devolver porque estamos en una época muy diferente. Y cada vez, y hablando ya de de los latinos que vivimos en los Estados Unidos, pues somos gente muy preparada, gente que cada vez se supera más y no nos vamos a dejar colocar ni una venta ni una mordaza. Y los que se escribimos sobre estos temas, pues vamos a seguir escribiendo y vamos a seguir hablando de ellos, así como en este programa estamos hablando de este tema tan delicado como es la censura. Yo creo que la censura lo que va a hacer es generar, crear oscurantismos, crear divisiones innecesarias. Y es el papel ahora de los padres en casa, ser más proactivos con estos temas que son tan sensibles como la sexualidad, las minorías, la diversidad y la historia misma de todas estas naciones que confluyen aquí en los Estados Unidos buscando la paz. Pero Sí. hay algo también y es que la literatura dignifica la historia a través de la literatura. Entonces, quitarle ese poder a la literatura, para mí eso es ya meterse en algo muy sagrado. Es mi Exactamente, tú sabes que yo hice un video al respecto y eso era el mensaje más grande que pude dar eso es como si estuviéramos, ¿cómo se dice? Borrando nuestra Borrando. propia historia, o sea, ignorando y borrando la historia. Es parte de nuestra historia. Roberto Clemente fue parte de nuestra historia. O sea, no, yo lloraba, o sea, yo estaba tan decepcionada y de cómo que es como que estábamos echando para atrás en vez de todo el progreso que hemos hecho en nuestra, pues, en nuestra sociedad en los últimos 30 años. Era como que estábamos volviendo para atrás. O sea, la verdad que no entiendo. Y fíjate que tomando ese punto que dices tú, de que es borrar parte de nuestra historia, creo que ese es el argumento que utilizan muchos que son ultraconservadores cuando dicen, bueno, es que tenemos allá en no sé dónde una estatua de este general que era a favor de la esclavitud, entonces quitan la estatua, ponen a alguien que fue activista o ponen a alguien que hizo algo positivo, que no estaba tratando de esclavizar gente, por ejemplo, para dar algo bien concreto. Y dicen, no, pero es que estamos borrando la historia. A ver, vamos a dejar bien claro eso y qué bueno que estamos acá
en este programa para dejarlo claro. No es que es la historia, quitarle estatua no es ignorarlo, es que no tenemos que darle un premio y glorificar al que cometió un error. Por más que haya sido otro tiempo, va a seguir siendo parte de nuestra historia, debe continuar en los libros, debe continuar enseñándose para que sepamos quién es. Pero no es un héroe. A ver, ¿cuánta gente murió en condiciones infrahumanas? Eso solo es para dar un ejemplo, ¿verdad? Y qué interesante lo que dijiste, Pilar, de que para dar una opinión sobre estos libros que están siendo retirados de los estantes es necesario tener un criterio, tener un argumento y tener el conocimiento, la preparación. Lastimosamente, la mayoría de los que están diciendo que quitemos esto, quitemos lo otro y que hicieron esa lista de más de 170 libros, no están preparados académicamente ni intelectualmente, no tienen ni la experiencia, no conocen ni siquiera los premios que han ganado todos estos libros. Dreamers es un Pura Belpré Award. Y yo solo les quiero así hacer un comentario, tirarlo al aire de por qué Dreamers fue retirado. Una de las páginas que tiene Dreamers, una de las cosas que comenta en la historia Yuyi, que Dreamers es una historia bastante biográfica de ella, cuando ella y su niño vinieron a Estados Unidos y su niño era chiquito. Ella en una parte del libro comenta que fueron a un lugar donde había una fuente y en esa fuente el hijo de ella como que se orinó, hizo pipí. Y ella dice, no sabíamos, no teníamos conocimiento de estas cosas, no sabíamos que no teníamos que hacer eso y lo hicimos. Esos son los argumentos que se usan para censurar estos libros. Imagínate qué absurdo, cuando es una experiencia humana real que pasó hace 15, 20 años con Yuyi y yo les aseguro que hoy en día sigue pasando. Claro, claro. Qué fuerte. Y las escucho y me corren escalofríos por la espalda porque yo me crié y fui al colegio durante la dictadura en Argentina y, y entiendo muy bien de qué estamos hablando. Y volver a ver esto y tener que estar hablando otra vez de este tema me da una rabia, me da un dolor que no pensé que íbamos a tener que volver a discutir, debatir. eh, sobre algunos temas, sobre ocultar cosas que sucedieron, que puedan gustarnos o no, o con las que podemos estar de acuerdo o no, diferentes temas, pero que el que no figure no quiere decir que no existan, ¿no? Esto que estamos diciendo. Ujú. eh, y realmente es un tema que me moviliza y, aclaro, nosotros, yo, mi familia, nosotros vivimos en New York, que es un estado que es bastante opuesto en ese sentido al estado de la Florida, respecto a la variedad de temas y la apertura, ¿no? Con la que se debaten algunos temas, y eso yo lo celebro, y por eso me duele tanto escuchar, y bueno, y creo que es tan importante traer este tema para reflexionar, para compartir con la audiencia, ¿no? Estas inquietudes. Eh, no son verdades, no son, ¿no? Como esto que decía Pilar. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con el hogar? ¿Podemos tener la oportunidad de sentarnos, leer primero estos libros y reflexionar acerca de qué es lo que quiero, es adecuado, es parte de lo que estamos hablando en casa, ¿no? Como qué pasa con los padres y su rol, su responsabilidad. Muchas veces lo hacemos cuando queremos ver si alguna película es apta para nuestros hijos o tiene escenas violentas, y la miramos un poco, o leemos algo. Bueno, esto creo que es parte de lo mismo, para un poco dar una comparación, que esto es algo que hacemos en la vida, ¿no? Todo el tiempo. Tomamos nuestros recaudos, vamos a decir así, como padres, sobre qué queremos transmitir, pero creo que tenemos que informarnos, y este es el gran punto, ¿no? La información y la desinformación. Y queríamos escuchar las opiniones de ambas respecto a toda la serie que, digamos, que trajo mucho colación, toda la serie de Roald Dahl sobre Dr. Seuss, y también han sucedido cosas en su propia casa editorial en Inglaterra, cuando han republicado, alterado, editado ediciones, sobre todo de Matilda, de Giant Peach, que no sé si Jenny tenés ganas o tenés alguna opinión que querés compartir con la audiencia al respecto de esto, ¿no? De qué sucede cuando
cuando revisionamos quizás un autor, cuando tenemos que volver a editar? A mí me gustaría compartirles, y bueno, a modo de reflexión sobre todo, que lo que mencionamos al inicio, bueno, que Pilar estabas diciéndolo, que muchos libros infantiles, que son clásicos de literatura, como Cenicienta, Caperucita, no fueron escritos pensando en una audiencia infantil, no eran libros para niños. Y si nosotros nos vamos a ver la versión original de Caperucita, es terrible. Ningún Sí. padre hoy en día le va a leer la versión original de Caperucita a sus niños, porque en realidad tiene un final horroroso. El lobo realmente se come a Caperucita. Y como si eso no fuera suficiente, el mensaje real que querían los autores transmitir con Caperucita Roja era un mensaje de cuidado, no hay que hablar con los extraños, cuidado, este libro es sobre abuso sexual. Caperucita Roja es un libro sobre abuso sexual, donde lo de que el lobo se come a Caperucita es lo que están personificando a modo de fábula una violación. Claro. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando por primera vez leímos Caperucita o vemos las miles de versiones que hay hoy en día de Caperucita en todos los idiomas, pensamos en eso? No, porque todo eso ha sido extraído, ¿verdad? Eso no quiere decir que Caperucita dejó de tener valor, que dejó de tener su valor literario. Lo que pasa es que hay versiones para todas las edades. Y ahí vamos entonces a que los libros se van adaptando de acuerdo a la época que vamos viviendo. La primera edición que se le hizo a Caperucita fue pensando en eso, porque, y se le hizo también a Alicia en el País de las Maravillas, se le hizo también a Peter Pan. Todos estos grandes clásicos de literatura han ido transformándose con el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo hoy con Roald Dahl no es nuevo, está siendo adaptado, y si nos ponemos a verlo en perspectiva, en una foto global, realmente el mundo ha cambiado muchísimo la forma de pensar hoy en día versus hace 15, 20 años. Esto era otra cosa. El internet, la globalización, llamémosle lo que sea, pero nos ha cambiado muchísimo. La información viaja a la velocidad de un suspiro. Sí. Sí. Y bueno, es Yo cierto creo que Matilda y estos clásicos de Roald Dahl tienen bastante lenguaje fuerte. Hablamos mucho de no decirle a los niños desde muy pequeños, ay, qué gordo estás. Hablamos mucho del concepto de gordofobia, y eso es algo que sí encontramos en estos libros, eso no es mentira. Entonces, que ellos originalmente quieran modificar algunas palabras, algunos conceptos, a mí no me parece ninguna aberración, ninguna violación, pero eso es muy mi vista personal. Yo he leído muchísimos artículos y entrevistas últimamente de autores de renombre como María José Ferrada de Chile, también Antonio Orlando, que ganó el premio SM de literatura el año pasado, que han sido muy vocales, estando muy en contra de estas modificaciones. Entonces ya eso vamos a ver de que, por otro lado, que no se nos olvide que las editoriales son negocios y necesitan vender para hacer más libros. Entonces hay que ver cuáles son esas modificaciones que están haciendo. Son editores, no son gente que se pusieron ayer a editar libros, son los que llevan el patrimonio de Roald Dahl. Y ya vimos que la editorial en España y la editorial que lleva también los derechos en Francia dijeron que por el momento, palabra clave, no van a editar los libros por el momento. Pero eso no quiere decir que no va a suceder, y yo creo que no hay que poner el grito en el cielo. Pero como les digo, esto es una opinión muy personal, según lo que yo he visto que ha pasado a través del tiempo. Sí. A ver, Pilar, ¿qué piensas tú? No, yo considero que esta literatura hay que leerla y hacer una relación con el contexto en el que fue escrito, en el momento en el que fue escrito, en la historia, porque esto es parte de, de documentar las vivencias, la cotidianidad y toda la transformación que ha ido sufriendo el ser humano a lo largo del tiempo. Entonces, tratar de, desde mi punto de vista, de colocar una obra que fue escrita en la década de los 60 con el lenguaje del 2023, me hace como que considero que no debería ser así. Yo prefiero la obra como fue escrita, como fue publicada, y que me permitan a mí como lector hacer ese análisis
y ver qué pienso ahora y qué fue lo que sucedió en ese momento en que el autor la escribió y fue publicada de esa manera. Entonces me están como quitando ese derecho a una originalidad que creo que no, para mí no deberían de tener ese permiso. Eh, Preferiría, ahora bien, estos libros que generan tanta controversia, por ejemplo, en los salones de clase, porque hay un lenguaje tal vez que no es correcto, incluso las ilustraciones, muchos libros han sido retirados por las ilustraciones. Eh, no recuerdo el nombre de un libro en este momento, pero un libro bellísimo donde una niña está dormida, pero luego se despierta, entonces se va al cuarto del hermanito y todo esto es en ilustración, no tiene ni siquiera texto ese libro. Al final son dos niños, se ponen a jugar, se quitan la ropa y retiran ese libro porque los niños se quitaron la ropa y entra como la mamá al cuarto y ve que los dos niños están como desnuditos en la cama y se han quedado dormidos. Entonces, ese libro, por ejemplo, lo retiraron del mercado porque, y, no, creo que le hicieron poner ropa a los niños. Entonces, también, no solamente estamos hablando de la censura a la literatura, al texto como tal, sino también a las ilustraciones. Entonces, pero ¿qué es lo real? Vemos los niños pueden andar en la casa sin ropita y está bien. Entonces, hay todo es tan subjetivo en esto de la censura, tan subjetivo. Y si nos ponemos a ver, la mayoría de las violaciones de niños suceden en el propio seno del hogar. Sí. Entonces, eh, es una tarea, yo creo que titánica, lo que si hay una buena intención, entre comillas, de esta censura, pues yo creo que hay que reevaluarla también. Pero a mi juicio, el arte debe ser libre, no debemos tener censura a la hora de crear. Sí, concuerdo contigo, Pilar, que censurar los libros, prohibir imágenes o prohibir frases de esa manera es limitar la creatividad, es limitar el conocimiento. Lo que sí se puede es decir, bueno, no va a ser para primer grado, dejémoslo para Claro, quinto grado. claro, Y eso no claro. es prohibirlo, eso es, digamos, reetiquetarlo para otro nivel. Porque hablando de los clásicos que decíamos de Roald Dahl, yo pienso que los clásicos, las versiones originales, así como están de Peter Pan, de, de los, de los que mencionamos, de Caperucita Roja y de Alicia en el País de las Maravillas, si nosotros buscamos una edición original, para una audiencia no infantil, lo encontramos, pero cuando buscamos una versión infantil va a estar con estas modificaciones, va a estar con menos lenguaje, con menos palabras, con algunos adjetivos cambiados. Esto creo yo que es lo que busca esto, pero a ver, yo no he visto el producto final porque creo que todavía no han salido al público. Esto es pura especulación, como dicen por ahí. Sí, creo que tenemos algunos clásicos. A mí el que siempre me viene a la mente como un clásico muy controversial es el de Barba Azul, Ah, sí, sí. que me parece que tiene un trasfondo y una controversia muy particular y recuerdo que estaba también a la mano en librerías y coincido, creo que hay muchos libros que se pueden recategorizar y por supuesto hay muchas cosas que se pueden dar con recomendaciones y creo que esto también, pero esto es una opinión muy personal, de que podamos comprar los libros y adquirirlos online y todo esto, hace que perdamos un poco ese contacto con el bibliotecario, de las recomendaciones, pero por eso les digo, esto es algo muy personal, de las recomendaciones, de las adaptaciones, ¿no? Y por supuesto que el bibliotecario tiene su opinión, ¿no? Pero creo que nos orientaba muchísimo a lectores adultos, a padres, cómo elegir, qué es más adaptado, si estoy buscando hablar de este tema, cuáles serían libros más apropiados. No teníamos como una autoridad, ¿no? Que nos guiaba, y esto es un poco lo que decíamos antes de la formación y quiénes son los que están tomando estas decisiones. Es un tema que da para muchísimo, muchísimo, pero que queríamos traer
para ir reflexionando, y en este contexto queríamos preguntarles a cada una cuáles son los planes que tienen en sus editoriales, en las publicaciones, qué es lo que se viene, qué es lo que más gusta, qué es lo que tienen ganas de compartir de lo que les pasa en el día a día con los libros hoy. Jenny, si querés. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros este año estamos lanzando varios proyectos así, unos parte de 5 books, y en el caso de Green Seeds, pues sí, vamos a sacar un nuevo libro. Espero que para el final de otoño de este año. No les puedo decir el título todavía porque pues no puedo, todavía está bajo producción y pues no puedo porque la ilustradora y la autora tampoco pueden, pero sí les puedo adelantar que es un libro integral de autoras mujeres. Los primeros 2 libros que nosotros sacamos, el primero es de José Fragoso, que es español, el segundo es de David Unger, que es guatemalteco, y lo ilustró Marcela Calderón, que es argentina. Y ahora traemos un libro que es integral de mujeres, y son 2 colombianas, Pilar, son Ah, 2 qué bien. paisanas tuyas. Qué bien. Y así que es un libro que creo que va a gustar mucho, pero más adelante les contaré un poco más. Y este año nosotros estamos finalmente formalizando una organización sin fines de lucro que desde hace tiempo venimos trabajando un poco, pero este año ya lo vamos a hacer como que más, digamos, formal, que se llama Libros y Gatos. Y Libros y Gatos lo que intenta es promover el rescate de animales de la calle, concientizar a la gente y a la comunidad de cuidar a sus mascotas, a los animalitos de la calle también, que si no les pueden ayudar, pues al menos no hacerles daño. Es algo que de una u otra forma aquí en Estados Unidos tenemos programas, aquí tú sabes probablemente, Pilar, que hay varios programas y hay fondos que se destinan para llevar animalitos, para operarlos, para esterilizarlos, vacunarlos, hay brigadas, o sea, hay muchas iniciativas que se hacen, no tanto así en Latinoamérica. Entonces, la idea nuestra es extender esto un poco más a Latinoamérica y encajarlo con algunos proyectos que nosotros tenemos en Honduras, sobre todo con niños huérfanos que están en orfanatos, y nosotros hacemos actividades donde les donamos libros, y hay otra organización que es de Nueva York, que también son hondureñas, y se juntan ellas para recaudar fondos y hacer una actividad para estos niños de este orfanato. Actualmente lo hemos hecho en 2 y lo venimos haciendo desde el 2020. Así que se hace para el Día del Niño, para Navidad, para Día de Reyes, y tratamos de traerles un libro y de celebrarles con cuentacuentos, que por lo menos en Honduras no es algo tan común tener actividades de cuentacuentos, apenas en realidad son de los primeros esfuerzos que vemos constantes y que se nota en realidad la necesidad de estos niños de tener una tarde dedicada a ellos, y es como que estamos tratando de que cada libro vaya dedicado, porque son los mismos niños que están en este orfanato. Entonces mandamos los libros, van con una pequeña dedicatoria, y las voluntarias que llegan a hacer la actividad se los van entregando como si fuera un regalo. Oh, qué lindo, me encanta. Así que eso, de modo general, lo que vamos a hacer con Green Seeds, con Libros y Gatos. Y como les digo, esto siempre está bajo la sombrilla de 5 books, y con 5 books pues seguimos yendo a las ferias internacionales. Hemos adaptado varios servicios este año, sobre todo para bibliotecas, y tenemos un club de lectura para adultos que se llama Lates y Lectura. Ah, qué bueno. Sí, así que Pilar, estás cordialmente invitada. Un día nos tenemos que reunir. Que La sí, próxima reunión es en mayo. tomando nota. Sí, la próxima reunión es en mayo porque como aquí nosotros en realidad, ustedes saben que uno pasa ocupadísimo con 100,000 cosas todos los días. Es un club híbrido. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp y por ahí nos compartimos comentarios y todo. Y en persona nos reunimos una vez cada 2 meses para no ser tan ambiciosas. Pero Ay, qué qué bien, bien, me pero qué alegro. bien. Súper chévere. Bueno, de mi parte, mi libro hispano también va a arrancar con el club de lectura. Tenemos ya la persona que está coordinando esa actividad y vamos a incluir, cuando las personas se inscriben para formar parte de mi libro hispano, deben pertenecer a uno de los clubes de lectura que tenemos. O sea que la idea es también que no solamente leamos autores
de moda o los clásicos, sino también que leamos nuestros propios libros. Entonces, ya a partir de mayo, ya pensamos que ya los clubes de lectura de Mi Libro Hispano, o sea, la idea es serían 20 clubes, porque cada club tendría 10 personas como mínimo de integrantes. Entonces, sería 20 clubes leyendo al mismo tiempo. Como les dije, vamos a la feria a la Filbo. Allí tenemos, por primera vez, logramos llevar a un grupo nutrido de autores de Mi Libro Hispano que van a estar presentando sus obras. Ya el año pasado los llevamos a la Feria Internacional del Libro de Cali. Estuvimos los 10 días, creo que un grupo como casi de 15 o 20 autores presentando en la Feria Internacional del Libro de Cali y nos fue de maravilla, de maravilla, de maravilla. Y este año vamos a volver a Cali con los autores, o sea que tenemos la Feria de Cali en octubre, mayo la Filbo, Carolina del Norte, tenemos la tercera feria, el Hispanic Heritage Book Fair de Carolina del Norte. El año pasado fue increíblemente chévere, no solamente hasta con Chiva, llevamos a Luis Alberto Ambroyo, lo montamos en la Chiva, música papayera, libros, estuvimos en Duke University, presentaciones en escuelas, feria de libros. Este año vamos a volver a repetir y es en el mes de julio. Nos fue súper bien, incluso la ciudad de Henderson nos dio una proclama institucionalizaron nuestra feria de Mi Libro Hispano para hacerla todos los años en Henderson, Carolina del Norte. Entonces, felicidades, eso es genial. Sí, qué maravilla, me encanta. Seguimos adelante en esta quijotada de tener nuestra feria hispana. Este año sería la 6ª edición de la feria nuestra, que es en el mes de la hispanidad, esa es en octubre. Entonces, cada año crecemos y crecemos esa feria, pero cada vez es más difícil porque pues nosotros no contamos con todos los recursos, no pertenecemos a una universidad, no pertenecemos al Miami Book Fair. Entonces, cada año es un reto encontrar dónde hacer la feria. Cada vez vienen más personas de otros. Trajimos la delegación del Valle del Cauca con la Secretaría de Cultura y trajeron hasta el grupo de la marimba. La marimba es un instrumento patrimonio cultural de la UNESCO. Una cocinera afroamericana de nuestra selva del Chocó vino a hacer platos con hojas, con recetas especiales de su culinaria de raíces africanas y vino y le dio una clase en el Miami-Dade College. Allí hicimos un cóctel y todo lo que se sirvió esa noche fue comida autóctona del Pacífico colombiano. Wow. Todo, o sea, experiencias hermosas, sí, culturalmente muy interesante. Es más que libros, es la cultura en todas sus manifestaciones. Entonces, pues seguir trabajando en todas estas locuras. Me encanta, la verdad que podemos estar muchas horas hablando con ambas. Gracias por sus perspectivas, gracias por el trabajo que hacen para elevar la literatura en español y bilingüe. Ha sido un placer. Gracias a todos por sintonizar. No olviden buscar a ambas, Jenny y a Pilar, a 5 Books, With Seeds Publishing, a Snow, ¿cómo se llama otra vez? Snow Fountain Press, Mi Libro Hispano. O sea, necesitamos que todos ustedes apoyen la literatura en español y la literatura bilingüe, porque la verdad que hay muchos autores que ustedes deben conocer y nos encanta que nos hayan compartido. Y bueno, hasta la próxima. Muchas hasta gracias. La próxima. Gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.